sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte
Salvador, ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludamos en el amor de nuestro Señor y vamos en este día domingo a dar culto de adoración todos juntos. En este formato nuevo que solo va a regir por el día de hoy, producto de la asamblea que tuvimos hace un ratito atrás. Durante los próximos domingos, todos nuestros encuentros van a ser a las 11 de la mañana como es habitual. Solo es la excepción por este domingo. Espero de todo corazón que todos se encuentren muy bien en sus casas, que estén acompañados en este momento, que puedan tomar asiento en este instante para que juntos podamos rendir culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero saludarles a aquellos hermanos de nuestra iglesia, a aquellos que nos ven a través de esta plataforma, ya sea de otra ciudad o inclusive de otro país. Quiero que juntos podamos leer lo que la carta a los Romanos dice en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y versículo 2, que dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, con estas palabras quiero invitarlos a que juntos invoquemos el nombre de nuestro Señor, a que tengamos un momento de oración para empezar nuestro culto de adoración. Oremos, por favor, cierre sus ojos, invite a su familia a que oremos en este momento todos juntos. Amado Señor, bueno eres tú, Padre Celestial. Gracias por permitirnos poder rendirte culto de adoración, Señor, en este día. Gracias, Señor, también porque los trabajos de restauración de nuestro templo cada vez van avanzando con mayor rapidez, Señor, y pronto todos podemos estar juntos rindiendo culto de adoración, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos está viendo a través de este medio. Gracias por la vida de nuestro pastor y de su esposa, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas grandemente. Y, Señor, quédate con nosotros, Padre Celestial. Que este culto que es rendido a ti, a tu nombre y solamente a tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos cuides y que por sobre todas las cosas nos des un entendimiento claro para comprender tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, los invitamos en este momento a que juntos podamos cantar la siguiente alabanza.
Muy bien, hermanos, vamos a alabar al Señor juntos ahora. Yo desde acá, usted desde allá, vamos a alabar al Señor con esta alabanza. Grandes son tus maravillas. Hola, hola queridos hermanos, queridos amigos de la Iglesia de San Marcos, de la segunda iglesia también en Antofagasta, Serena, Copiapó. Les mando un gran abrazo y un beso. Queridos, vamos a empezar la oración de confesión.
¿ya? Sin antes, vamos a leer una palabra que está en Romanos capítulo 2, versículo 17. Si tienes tu Biblia ahí, te invito a que la abras para que podamos leer en conjunto, ¿ya? Dice así: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien que es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman en nombre de Dios por causa de ustedes. Esta es palabra de Dios. Así es, hermanos. Vamos a pedir perdón al Señor por estas preguntas, por estos hechos que a veces nosotros cometemos. Siendo hijos de Dios, no dejamos bien el nombre de Dios. Los invito a donde tú te encuentras, en tu sillón, en tu cama, donde tú estés, a que cierres tus ojos. Vamos a dar aproximadamente unos segundos para que tú en tu intimidad puedas pedir perdón al Señor. Y sé que el Señor en su infinita misericordia nos va a perdonar. Empecemos. Amado Padre, Señor Jesús, gracias, Señor. Primeramente te damos por tu amor, por tu infinita misericordia, Señor, que tú tienes con nosotros. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor, porque queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, Señor, que cometemos. Perdona, Señor, por los pecados que cometimos, Señor, por el pensar, el decir, el hacer y el no hacer también. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, porque como decía tu palabra, Señor, muchos nos jactamos, Señor, de conocerte y tener la verdad en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Pero aún así, quebrantamos, Señor, al no hacerla, Señor. Y no somos luz, al contrario. Personas blasfeman, personas nos apuntan con el dedo, porque no hacemos lo que tenemos que hacer, o hacemos cosas que no debemos hacer. Señor, ten misericordia de nuestras vidas y de nuestros corazones, Señor. Mira con amor, Señor, a nuestra iglesia. Mira con misericordia a cada uno de nuestros hermanos. Nadie es justo, Señor, ni siquiera uno. Ten piedad de cada uno de nosotros, de la iglesia, Señor, de los que conformamos tu iglesia. Y sabemos, Señor, que en tu infinita misericordia tú ya nos has perdonado, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu paz, Señor. Gracias, Señor, porque aún así podemos estar contigo, Señor.
y tú borras todo el pecado que hemos cometido, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, quédate con nosotros, ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender y abrir nuestra mente para la palabra, Señor, que viene exhortada por nuestro pastor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y acompáñanos en esta semana, en la semana que viene. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les mando un fuerte abrazo, un cariño especial y ya nos vamos a juntar en la iglesia, en O'Higgins 391. Un abrazo, queridos. Chao, chao. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor, por en medio de los hombres que él salvó, ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. No existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que en la presencia del Señor, por en medio de los hombres que él salvó, ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, mi
abrazará mi Salvador. No hay más llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Bien, hermanos, para continuar con nuestro culto de día domingo, los voy a invitar a que todos puedan abrir sus Biblias en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, vamos a leer el capítulo completo, ¿ya? Para que los puedan abrir. ¿Ya lo tienen por ahí? Josué capítulo 2. Vamos a leer. Dice: Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y que han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Cedidlos prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y me salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren,
y estad escondido allí 3 días hasta que os persigan, hasta que los que os siguen allí hayan vuelto, y después os iréis por nuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en tu casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Vamos a orar para que Dios pueda direccionar la meditación de esta palabra. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que es viva, es eficaz a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra mente. Sabemos, Señor, que tu palabra es fiel, es verdadera. Y te pedimos, Señor, que a través de ella, Señor, puedas hablar a nuestras vidas y direccionarnos según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos que saludar a cada uno de los hermanos en este domingo, Día del Señor, recordando que nuestro culto también está siendo realizado en horario distinto de lo que estamos acostumbrados por la realización de nuestra asamblea congregacional. Y por esto, hermanos, ya escuchamos la lectura del texto bíblico, ya escuchamos esta lectura de esta palabra inspirada, palabra del Señor, palabra que nos orienta. Y nosotros damos muchísimas gracias al Señor por esta lectura bíblica ya realizada, y queremos meditar un poquito sobre ella y aprender también que lo que nos quiere enseñar el Señor con su palabra, porque como lo hemos dicho, como lo hemos mencionado, la Biblia es inspirada por Dios, pero es una grande historia, la historia de Dios mismo restaurando todas las cosas en la persona de Cristo. Por esto nosotros vamos a considerar Josué capítulo 2, del versículo 1 al 24, y vamos a poner como título de nuestra meditación: motivación para una vida de fe. Motivaciones para una vida de fe. Este texto nos da ejemplos y nos cuenta una historia que puede motivar a nuestra vida a decidir, movidos por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, a vivir una vida de fe. Muchos son los desafíos que enfrentamos cada día, pero nosotros, hablando de fe, tenemos tantas, inúmeras definiciones de fe. Y hay personas que tienen fe en muchas cosas, pero existe una diferencia entre la fe que las personas pueden tener en muchas cosas, en que un auto funciona cuando le pone benzina, o que si usted toma un transporte en una dirección adecuada va a llegar en el lugar que se propone hacer. Cuando usted paga el pasaje tiene el derecho y tiene la confianza que va a llegar, pero también existe la fe salvadora. La fe salvadora es aquella
que es puesta en nosotros por el mismo Espíritu Santo y que nos hace confiar en Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados y para que vivamos una vida que glorifica a Dios, participando de la obra de restauración que Dios está haciendo sobre todas las cosas. Y en este texto nosotros encontramos ejemplos de personas que decidieron trillar una jornada de fe, caminar y realizar de su vida una jornada de fe. Y vale la pena vivir por fe. Grandes profetas de la Biblia lo mencionaron. Por esto, me imagino que tenga ya su Biblia en la mano, que haya acompañado la lectura. Y hablando de motivaciones para una vida de fe, Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos revela lo que para muchos es conocido como la galería de los héroes de la fe. Nosotros, seres humanos, vivimos buscando héroes. Vivimos buscando personas para imitar. El ser humano tiene esta carencia de encontrar personas que transcenden a su sentido común o que sobrepasan las expectativas. Y personas siguen personas, y el Señor nos crió para no seguir a personas, pero sino para seguir al mismo Señor Jesús. Entonces, en este libro de Hebreos, capítulo 11, encontramos lo que ya mencioné, la galería de los héroes de la fe, pero son simplemente historias, relatos de grandes hombres y mujeres que decidieron vivir por fe, que decidieron motivar sus corazones en esta dirección de vivir por fe. Y son muchas las personas que encontramos ahí en Hebreo capítulo 11, pero este texto bíblico de Hebreo 11 cita a dos mujeres por sus nombres específicamente. Aunque cita mujeres de manera general, el texto cita a dos mujeres de manera muy específica mencionando sus nombres. Es Sara y Rahab. Y Sara es la esposa del fundador del pueblo hebreo, desde que fue llamado por el Señor para hacer una bendición sobre todas las familias de la tierra. Por otro lado está Rahab, una persona que no hacía parte del pueblo de Dios, hacía parte de naciones paganas, y los ejemplos de vida de Sara y Rahab son muy contradictorios. Aunque Sara salió de una familia idólatra pagana también para servir al Señor, no es diferente con el caso de Rahab. Solo que acá en este texto vemos dos ambientes y personas con un historial absolutamente distinto, absolutamente opuestos entre sí. Pero lo que es común a estas dos mujeres en este texto es la fe salvadora. La fe salvadora, aquella fe que pone a Jesucristo en primer lugar y con la decisión de obedecer y servir al Señor, dejando todo para ser parte de aquel pueblo que Dios está conformando para la eternidad. Y es interesante que Santiago cita a Abraham y a Rahab para revelar que la fe salvadora genera una obediencia plena a Dios. Y pese a que nosotros vivimos todavía bajo los efectos de la caída, eventualmente equivocándonos, la fe salvadora nos lleva a depender del Señor. Santiago capítulo 2 del versículo 21 al 26. La gracia de Dios es sobreabundante. Y esta gracia de Dios sobreabundante que relaciona a Rahab con la misma genealogía de Cristo. Rahab sacada de una nación pagana, el Señor por su gracia la introdujo en esta familia del pacto de Dios y le puso incluso a ella con el privilegio de participar del linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesús, el gran yo soy, el que es descendente de David. Y en el caso de Rahab, claramente, nítidamente se puede aplicar aquel principio bíblico que Pablo dice que en donde abundó el pecado, superabundó la gracia.
Si nosotros leemos el libro de Josué y vamos a conocer la verdadera historia de Rahab, vemos que la gracia de Dios fue sobreabundante en la vida de aquella mujer. Pero la gracia de Dios no fue sobreabundante solo en la vida de Rahab, sino que en la vida de todo el pueblo en el cual ella fue inserta por gracia del Señor. Es importante que la fe de Rahab es esencial para una persona motivar su corazón a la obediencia. El texto afirma: sin fe es imposible agradar a Dios. Encontramos en Hebreo capítulo 11, versículo 6. Pero no todo que es llamado de fe es de hecho una fe verdadera. ¿Cómo fue y cómo era la vida de Rahab? ¿Y qué motivaciones encontramos en este personaje bíblico para motivar nuestro corazón a una jornada de fe delante del Señor? Primero, lo que nosotros vemos en la vida de este personaje bíblico, de esta mujer Rahab, es que ella tenía una fe absolutamente valiente, decidida, firme, valerosa. Este es el primer aspecto del texto. Los libros de Hebreo y Santiago revelan que Rahab había puesto su fe firmemente en el Dios de Israel. Y es interesante las declaraciones que vamos a encontrar de Rahab, las acciones que vamos a encontrar de Rahab. El actuar de Rahab nos lleva y nos motiva el corazón a también decidir vivir por fe. Y de hecho otros profetas dijeron: el justo por su fe vivirá. Y es interesante que había una demostración de valor, coraje, dejar todas las tradiciones de su pueblo, de su pagano pueblo, tradiciones religiosas de años, para confiar en el Dios de los hebreos. Para confiar en el Dios de los hebreos. Jericó era una ciudad fortificada, como varias otras en la tierra de Canaán. Cada una de ellas eran independientes y Jericó era una ciudad fortificada, tenía guardias, tenía ejército, tenía muros. Tenía su propio rey, y lo vemos en Josué capítulo 12. La ciudad de Jericó medía alrededor de 34.000 metros cuadrados. Era una ciudad que era más o menos el doble de Copiapó, del tamaño de Copiapó. Y era protegida por una muralla doble. Por una muralla doble, cada una separada una de la otra por alrededor de 5 metros de ancho. Y la casa de Rahab quedaba arriba de esta muralla. Para Josué, esto era un punto estratégico en la conquista de la tierra de Canaán, porque él estaba recibiendo orientación del Señor. Y desde aquel momento relatado en el texto, hacía ya 40 años Moisés había enviado a 12 espías y solamente 2 de ellos habían regresado con un informe positivo. En este momento que Josué ahora está por entrar en Jericó y que los espías van y conocen a Rahab y toda la experiencia que escuchamos en la lectura del texto bíblico, hace 40 años hacia atrás, en el pasado, Moisés había enviado a los espías. Y de aquellos 12 hombres que Moisés había enviado, solo 2 habían vuelto con un informe positivo de confianza, de fe y absoluta confianza en que Dios cumpliría su promesa: Josué y Caleb. Y ahora Josué estaba reemplazando al liderazgo del gran siervo de Dios, Moisés. Y al contrario de Moisés, Josué no envía 12 hombres. Al contrario de Moisés, Josué envía a 2. Quizás basado en su propia experiencia con su gran hermano Caleb. En lugar de enviar a 12, envía a 2. Envía a 2 hombres para espiar la tierra y obtener informaciones sobre las debilidades de Jericó. Es interesante notar que en este texto no está solo la fe de Rahab, está la
plena confianza y fe de Josué en las promesas que Dios le estaba haciendo y en los órdenes que Dios le estaba dando. Recordemos que ya en el capítulo 1, Dios le decía a Josué, tan solo haz lo que yo te mando y todo te irá bien. Josué tenía en su mente la promesa de Dios, tanto de cuando él mismo había sido enviado a 40 años atrás por Moisés como espía. E agora, como 40 anos depois, ele mesmo enviava a 2 homens para ver as debilidades de Jericó. E é interessante notar que durante estes 40 anos, a fé que tinha Josué se mantuvo intacta, tal qual naquele entonces, quando ele vuelve com Caleb, ele dizia, Deus nos ha dado a terra, vayamos, peleemos, entremos, vamos a vencer, porque o Senhor nos ha prometido. E pese a que todo o pueblo de Israel naquele entonces se opuso a Josué e Caleb, se opusieron a Josué e Caleb, 40 anos depois, este mesmo homem, Josué, tem a mesma confiança intacta de que Deus lhe daria vitória e ele entraria em Jericó e derrotaria aquela cidade fortificada. Que maravilhoso exemplo de fé encontramos aqui. Josué não era perfeito. Como perfeito não havia sido Moisés. Como nenhum dos seres humanos lo é. Pero Josué, durante esses 40 anos de expectativa e espera, mantinha intacta sua fé. Quizás você que me está escutando agora, a vezes por períodos de deserto em sua vida, por períodos absolutamente grises em sua vida, a vezes tem uma tendência natural de debilitar sua fé ou de pensar que Deus não está no controle. Pero durante 40 anos, Josué mantuvo firme sua confiança de que Deus lhe daria a terra que havia prometido. E em lugar de enviar a 12, envia a 2. Porque ele confiava não na quantidade de homens ou pessoas que estuvieran com ele, confiava em aquele que lhe havia hecho a promessa, o mesmo Deus Todo-Poderoso. Hermanos, eu les quero invitar a que veamos, leamos, meditemos nestes exemplos de fé. Não sei quanto tempo de jornada cristiana leva você. Mantenha firme sua fé no Senhor, porque Deus está no controle. Josué tinha em sua mente a promessa de Deus e como entraram na cidade os espias sem ser reconhecidos imediatamente como forasteiros. Como entraram e como encontraram a Raab. Observando todos os detalhes, somos motivados a crer firmemente na providência de Deus. De como foi esta jornada, de como chegaram eles allá, de como foram encontrados e de como encontraram a casa de Raab. A providência de Deus estava presente. Raab era a única pessoa em Jericó que tuvo o valor de creer no Deus de Israel. Aqui já não falamos da fé de Josué especificamente com seus 40 anos de fé intacta no Senhor. E aqui eu digo 40 anos porque eram exatamente 40 anos depois que ele havia sido enviado como espia, pero sua vida de confiança e fé no Senhor já vinha desde antes. Porque o resultado de aquele retorno absolutamente confiante é que ele já vinha creyendo no Senhor. Por lo tanto, eu cito 40 anos acá solo como o período del qual ele foi enviado como espia e depois enviava os espias. Pero sua vida de fé já vinha desde antes. Recuerden que no capítulo 1 ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ustedes decidam o que usted quiera. E agora el enfoque del texto va a la persona de Raab. Era la única persona en Jericó que tuvo el valor de creer en el Dios de Israel.
pese la costumbre de su pueblo que era tremendo. Y Dios envió a los espías a ella. Es importante perceber que Dios en su soberana gracia usa personas que desde nuestra perspectiva jamás podrían servir al Señor. Porque si nosotros vemos el contraste de la vida de Sara con Rahab, eran absolutamente diferentes. Y la única cosa en común que tenían era la fe salvadora. Dios en su soberana gracia usa personas que desde nuestra perspectiva no tienen la más mínima esperanza o jamás podrían ser usadas por el Señor. Recordemos lo que dice 1 Corintios 1 del 27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en la presencia del Señor. Rahab puso su vida en peligro al recibir los espías. Puso su vida en peligro al recibir los espías, porque ella venía en su corazón gradualmente decidiendo a creer en el Dios de Israel en medio de un pueblo que rechazaba a Dios, que odiaba a Dios, que tenía prácticas absolutamente distintas y diferentes de las del pueblo de Dios. Pero ella gradualmente estaba poniendo su confianza en el Señor. Y sabiendo que aquellos dos hombres que entraban representaban al pueblo de Dios, no tuvo miedo y ni preocupación de ayudarlos. Si el rey hubiera descubierto su acción, ella sería ejecutada como enemigo de su propio pueblo, como enemiga de su patria. ¿Cómo podemos tratar aquí? No quiero gastar tiempo en el tema de la mentira de Rahab, porque Dios no acepta la mentira, Dios no compactúa con la mentira. Pero nosotros muchas veces somos muy rápidos para condenar a Rahab y no miramos hacia nosotros mismos. Que a veces tenemos mucho más cosas escondidas que Rahab. Y Rahab era una cristiana, entre comillas, nueva en la fe, por así decir, que estaba recién decidiendo en su corazón a creer en el Dios de Israel. Su fe estaba iniciando en esta jornada de caminar con el Señor. Pero ella temía por su vida y también por la vida de su familia, pero no quería dejar de desarrollar su fe. En donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. Es lo que dice el texto que ya mencionamos nosotros. Y es absolutamente interesante notar que en esta grande historia de redención, este particular relato de la historia de la plena confianza de Josué y de la desafiadora fe de Rahab, nos motiva el corazón a entender que Dios nos acoge en nuestras debilidades, nos limpia, nos perdona y espera que nosotros obedezcamos al Señor para servirlo y seguirlo. Y es absolutamente interesante y considerar que incluso grandes hombres de Dios con experiencia de vida, Abraham, Isaac, David, usaron subterfúgios para intentar encubrir sus propias debilidades. No se puede exigir mucho de Rahab. Aquí no tratamos de poner una excusa para motivar a la mentira, solo de considerar las circunstancias que se encontraba Rahab con el fin de tratarla de forma adecuada y no de forma legalista. Es pecado mentir, Provérbios dice. Y en otros textos bíblicos vamos a encontrar esto. Y el hecho de que Dios mismo permita que el caso de Rahab aparezca en la Biblia no nos sirve para enseñar que Dios permite la mentira. Incluso debemos considerar que la mayoría de las personas hoy, incluidas las que son cristianas, hesitarían en decir la verdad en el lugar de Rahab. En fin, lo que queremos decir es que Dios no aprueba la mentira, pero el mismo Dios de gracia restaura personas. Y la medida que estas personas gradualmente van siendo moldeadas por el Señor. Y es el mismo apóstol Pablo que dice, aquel que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. En este entonces, Rahab, temiendo por su vida,
no habiendo conocido completamente al Señor todavía, decidió decir algo que no era cierto, con temor por su vida. Esto no significa que Deus la haya aprobado. Significa que Deus já havia pensado uma obra em sua vida e Deus la completou. Como também Deus ha empezado uma obra em nossa vida e la vai completar de todas as maneiras. E se é certo que nós encontramos acá neste texto uma fé valiente, valerosa, com muito coragem de deixar toda sua cultura, toda sua religiosidade para servir ao único Deus de Israel. Esta invitação é a invitação que a palavra de Deus sigue sendo a mim e a você que agora me está escutando. Se además de uma fé valiente, valerosa, com muito coragem, o texto menciona, também menciona uma fé, a mais que isso, firme. Absolutamente firme. Nós encontramos isto nos versículos 8 ao 11. Del versículo 8 a 11. É importante que muitos autores falam que a fé alcança todo tipo de pessoa e a personalidade completa de cada pessoa. Pero a fé salvadora não é só o resultado de um conhecimento intelectual, não é só o resultado de uma descoberta ou de uma constatação de verdade científica. A fé salvadora é confiar plenamente que seu próprio estado de pecado só pode ser restaurado na pessoa de Cristo Jesus. E esta é a história que Deus quer realizar na vida de todo seu povo, para que não somente os seres humanos restaurados por Deus estejam naquela eternidade com o Senhor, senão que todo o universo criado por Deus seja também restaurado. Este é o mensagem que o texto bíblico, em todo seu contenido, nos quer trazer a nós. Absolutamente importante não olvidar isto. A fé também não é só um acto de valor, de coragem e força de vontade, em la que nós saltamos del pináculo del templo, como Satanás invitava Jesus a hacerlo, esperando que Deus enviara ángeles para recoger al Senhor antes que cayera en el piso, como vemos em Mateus capítulo 4, versículos 5 al 7. A fé verdadeira involucra todo el ser de cada persona. La mente es instruida en la palabra, las emociones son estimuladas y la voluntad actúa en obediencia plena. En obediencia plena al Señor. En obediencia plena a Deus. Por la fé, Noé, divinamente orientado respecto de acontecimentos que aún não se veían. Noé não tinha ideia que seria um dilúvio, não tinha ideia como seria, como aconteceriam as coisas, mas ele decidiu crer no Senhor. Interessante que a fé não é solamente um assentimento ou um conhecimento intelectual, porque Noé, quando ele foi orientado, sem saber o que ia ser, sem entender o que ia a acontecer, que involucrava seu intelecto, sendo temeroso a Deus em suas emoções, ele construiu uma arca. Voluntade, decisão. Hebreus 11:7. A experiência de Rahab foi semelhante à de Noé. Ela já sabia que Jeová era o único Deus verdadeiro. Ela já tinha claro em sua mente que não havia Deus como o Senhor. Solo el Señor era Dios, pero ella tuvo el temor por su vida, emociones, tuvo temor por la vida de sus familiares, emoción. Y cuando ella supo de las maravillas de Dios, de las maravillas que Dios realizaba en medio de los hebreos, sus emociones fueron dominadas por este deseo de conocer a este Deus Todopoderoso que amava a su pueblo, que andava em meio de su pueblo, que guiava a su pueblo. E esta é a invitação que esta grande história da redenção nos motiva a actuar de tal forma que as pessoas anhelem conhecer a Deus, anhelem participar deste pueblo que somos nós, por nossas ações e por el testemunho que damos de como Deus atua com poder em meio de nós. Não existe testemunho mais poderoso que este. Quando uma igreja, quando um grupo de pessoas que professam crer no Senhor, com suas ações, mostram como Deus atua em meio de eles.
Y esto va a generar en otras personas el deseo de conocer al Señor y el deseo de ser parte de este pueblo que está siendo restaurado constantemente por el Señor. Esto es lo que queremos decir con este ejemplo de fe, con esta motivación de fe. Involucra toda personalidad. Si no es así, no es la fe salvadora. Porque yo sé que el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Qué maravillosa declaración de una mujer que era considerada pagana. Quizás en medio del pueblo de Dios algunos tendrían dificultad de reconocer esto. Porque en muchos momentos muchos de aquel pueblo de Dios dudaron. Pero es una mujer que no era considerada pagana, que hace una declaración tan maravillosa como esta del versículo 11 que dice, porque yo sé que vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y es Dios abajo en la tierra. Una tremenda confesión de fe que salía de los labios de una mujer marcada por el paganismo y por la idolatría, por el pecado y por la cultura que vivía. Ella pudo creer que Jehová era el único Dios verdadero, era un Dios personal. Ella dice, vuestro Dios, que actuaba en favor de los que creían en él. Rahab creía que Dios era un Dios absolutamente personal, que se comunicaba con su pueblo, y esto le hacía y le daba a ella el deseo de conocer a Dios. Amigos, hermanos que me escuchan, cuando Dios es visto en nuestras vidas, actuando con su poder, con su gracia y con su misericordia, las personas quieren conocer al Señor. Y la gran dificultad es que a veces Cristo no es visto en nosotros y por esto las personas hoy día rechazan el Evangelio. Porque existe mucha cosa que está siendo puesta como Evangelio y que en realidad no lo es. Además, es interesante que Rahab sabía que Dios había prometido que les daría la tierra. Y ella toma una sabia decisión. Yo sé que estas naciones paganas serán echadas, destruidas, eliminadas. Y yo sé que el único Dios verdadero es Jehová, el Dios de los hebreos, un Dios personal. Ella va decidiendo en su corazón a obedecer y a ser parte de aquel pueblo llamado pueblo de Dios. Rahab pudo creer que Dios gobernaba no solo a una nación, sino más bien todas las naciones del mundo y también el mismo cielo. El mismo cielo. Noten la declaración maravillosa. Sé que vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y es Dios abajo en la tierra. Una mujer que no era considerada cristiana en este entonces, no era considerada del pueblo de Dios, y hace una declaración de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la omnividencia de Dios, del gobierno pleno de Dios sobre todo el universo. ¿Cómo anda nuestra declaración de fe? Y si además el texto nos muestra esta realidad de una fe firme en el Señor, el texto también en tercer lugar nos muestra una fe llena de amor. ¿Cuál es el gran mandamiento? Le preguntaron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento del Señor. Y el apóstol Juan decía, no les doy mandamiento nuevo, sino que el mismo mandamiento de siempre, que amen unos a los otros. Y es interesante que del versículo 12 al 14 encontramos en Rahab una fe absolutamente llena de amor. Porque ella, es interesante que ella guarda, cuida de la vida de los espías en primer lugar, por temor al Señor, por lo que ella ya había escuchado del Señor. Entonces en su corazón ella cuida, guarda, esconde y protege la vida de los espías. Pero además de esto, Rahab no es egoísta y ella cuida, guarda y protege la vida de sus familiares. De sus familiares. Una mujer que desde el punto de vista del mismo pueblo hebreo,
No merecía ni siquiera ser abordada por ellos. No merecía ni siquiera que uno de los hebreos fuera a hablar con ella. Pero es esta mujer que revela verdadero amor por sus familiares, por su familia. Ella no quería la gracia de Dios solo para sí. Ella quería la gracia de Dios para toda su familia. Hermanos, nosotros hoy día hemos visto muchas personas que tienen una supuesta vida espiritual aislada, de lejos, cuando a veces está vendo su familia quebrada, rota, complicada, pero ele vive uma espiritualidade aislada de todo. Rahab, em sua amorosa fé, decidiu velar por sua família, cuidar, guardar, proteger e salvar. Ela não queria salvação só para ela, queria salvação para sua família. E aqui é interessante notar que ela não está preocupada só com a salvação física da destruição, porque em seu coração ela o que queria era, de verdade, adorar al único Deus que é Senhor no céu e na terra. Pero também, además de ser uma fé amorosa nesse sentido, además de cuidar de sua família, ela declara sua fé e confiança em Deus e com amor em seu coração, lo declara Senhor do universo. Senhor do universo. Uma mulher que não se preocupou em pôr em risco sua vida, contanto que ela podia declarar que Deus é Senhor do universo. E aqui onde está a grande confiança e esta jornada de fé de Rahab. Ela estava agora ponendo sua vida em risco, creyendo que Deus era poderoso para guardá-la. E em último lugar, a fé de Rahab, em quarto lugar, era uma fé pactual. Porque Deus havia hecho um pacto com seu povo, havia hecho um pacto com Abraão. E Rahab, sem compreender as condições do pacto, ela decide gradualmente someter-se a este pacto de Deus. Notemos de los versículos 15 al 24. De los versículos 15 al 24 que leyó el presbítero. La fé de Rahab no nace en el momento que llegan los espías a su casa y comienzan a decir lo que estaban haciendo, lo que habían venido a hacer. La casa de Rahab era el lugar en donde pasaba mucha gente, soldados, comerciantes, gente de todos los lados que venían a la ciudad de Jericó. Muitas pessoas passavam por ali e os comerciantes esparciam as notícias. É interessante notar que Rahab conhecia a história do povo de Deus, havia escutado do povo de Deus e é por isso que ela disse: Eu sei que o Senhor, vuestro Deus, é Deus arriba no céu e na terra, e que Ele les vai dar a terra que prometeu. Não há fé no Senhor sem conhecer ao Senhor. Não há forma de conhecer ao Senhor se o Espírito Santo não nos leva nesta direção. Eu estou plenamente seguro de que é o Espírito Santo de Deus que guiou a vida de Rahab para crer no Senhor. E gradualmente ela vai escutando aquelas notícias da grandeza de Deus. E pese a sua cultura pagana, ela também gradualmente vai decidindo crer em lo que escuchava sobre o Deus de Israel. As ações de graça e bendição de Deus em meio de seu povo, a maneira como Deus condujo a seu povo, a maneira como Deus abriu o mar, as pessoas estavam comentando, as pessoas que passavam por sua casa, por lo que hacía ela, as pessoas estavam comentando os acontecimentos e ela guardava em seu coração aquilo e gradualmente estava decidindo. Como sabia do pacto de Deus com seu povo? Como sabia Rahab deste pacto de Deus? Entendia que Deus era Deus de pactos, com misericórdia. Ela decide rendir-se, entregar-se nas mãos de Deus, fazendo alianças com o povo de Deus. Note que detalhe maravilhoso deste texto. Ela decide entender em seu coração que Deus era um Deus de pacto, que havia pacto com seu povo, e ela decide fazer pacto com este povo de Deus, esperando ser incluída no pacto de graça. Hermanos, quando a ação de Deus é vista em meio de nós, as pessoas querem fazer parte do pacto de Deus com nós.
Y es importante que no olvidemos esto jamás. Y es interesante que los espías no exigieron nada de Rahab. Ella exige de los espías un compromiso. Y por ello la fe de Rahab exigía decisiones. Ella tomó decisiones. Y estaba dispuesta a cumplir con su palabra de guardarlos y esconderlos. Porque el anhelo de su corazón era tener la oportunidad de ser incluida en el pueblo del pacto. Y queremos concluir recordando que la maravillosa gracia de Dios es suficiente para alcanzar al más vil pecador, al más complicado pecador, al que tiene la menor perspectiva social posible, al que no sirve para nada, al más rechazado. La gracia de Dios es suficiente para alcanzarlo. Esta gracia sobreabundante de Dios sigue actuando hoy, sigue presente hoy, porque Dios es el mismo Dios. A ejemplo de lo que pasó en Jericó, las mismas acciones de Dios en medio de su pueblo, los milagros del Señor en medio de su pueblo, las leyes de Dios en medio de su pueblo, deben ser motivaciones para que personas se rindan al Señor y gradualmente vayan deseando hacer parte de la familia del pacto. El puro relato de cómo Dios ha actuado y guardado a su pueblo ya puede dar testimonio del gran amor de Dios y ya puede también aquí dar testimonio de que vale la pena decidir vivir por fe en el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Por medio de los milagros de Dios en medio de la iglesia, personas pueden decidir y anhelar obedecer al Señor. Y terminamos reconociendo en el texto la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. La gracia de Dios en la salvación de los pecadores, la providencia de Dios en la salvación de los pecadores, el poder de Dios en la transformación de las personas y las misericordias de Dios con sus hijos y con aquellos que deciden creer plenamente en el Señor. Que Dios con su gracia nos bendiga. Que Dios con su gracia motive nuestro corazón a vivir una jornada de fe, de tal forma que Dios actuando en nosotros llame a otras personas a este pacto de gracia. Que el Señor nos bendiga. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo quiero esta cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz.
sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz do su sangre, Jesús derramó hermosura, contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bien, queridos hermanos, es nuestro momento San Marcos, Iglesia San Marcos. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner delante de Dios nuestras debilidades. Vamos a poner delante del Señor nuestras faltas y pedir que el Señor nos ayude. Pedir que el Señor nos dé de su gracia y misericordia. Vamos a orar al Señor, vamos a presentar delante de Dios nuestra misma vida, la vida de nuestros amigos, familiares, de nuestra iglesia. Vamos a poner delante de Dios esta súplica de que el Señor se manifieste en medio de nosotros de tal forma que personas anhelen conocer al Señor y ser incluidas en este pueblo del pacto de gracia con Dios. En este pueblo es que el Señor Jesús anunció las buenas noticias de restauración de todas las cosas. Vamos a orar, Señor. Ahora ahí donde está usted, incline su rostro. Recuerde a personas que usted quiere interceder por ellas. Ya sean personas que están con problemas de enfermedad, necesidad, como sea. Incline su rostro y ahora mientras voy a estar orando yo, usted ponga delante del Señor a estas personas, incluso a su misma vida. Que el Señor nos guarde siempre en sus manos, librándonos de los lazos del enemigo. Oremos juntos, hermanos. Señor, nosotros no tenemos méritos. Nosotros no merecemos nada del Señor. Sin embargo, Señor, hemos visto tantas bendiciones tuyas en medio de nosotros.
Y nosotros queremos pedirte, Señor, que nos ayude a dar testimonio de esta gracia tuya en medio de nosotros, de tal forma que otros, Señor, anhelen, deseen conocerte, Señor, y hacer parte de este pueblo que está siendo transformado día tras día por tu Santo Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, líbranos de nuestras propias debilidades, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas. Bendícenos a nosotros como iglesia, Señor, y según tu voluntad, úsanos para hacer bendición en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor, y según tu voluntad en otros lugares que, Señor, seguramente tu Santo Espíritu nos motive. Y en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, desafíanos cada día, Señor, a vivir por fe, pues tu palabra dice, el justo por su fe vivirá. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, suple las necesidades, Señor, de cada uno de los hermanos que ahora claman por ti. Señor, bendice a los hogares que están con dificultades. Señor, bendice a las familias de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, bendícenos en el Presbiterio Norte, todas las iglesias del Presbiterio. Y en el nombre de Jesús, cada día, Señor, podamos dar testimonio de tu misericordia, bondad y amor, de la redención en Cristo Jesús, para que, Señor, el mundo conozca que tú eres el único Dios verdadero y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén. Que